Moltes gràcies, vicepresidenta. Senyor conseller, molt bona tarda. Senyors diputats, gracias a mi actual y novedosa condición de diputado, porque nunca antes me había dedicado a estos quehaceres políticos, he podido ampliar mi perspectiva, mi conocimiento de causa del mundo educativo, de este apasionante mundo de la educación del que algo sé, por tener, en primer lugar, la inmensa fortuna de ser padre, como muchos de los diputados aquí presentes, y porque me he dedicado profesionalmente a la docencia durante 25 años. No conviene perder de vista que en el mundo de la educación, como en cualquier otro ámbito de la sociedad, de la vida humana, es necesaria la formación continua, es necesario ampliar horizontes. El día a día con los niños en casa, en la familia, en el colegio durante toda la jornada laboral, pisando el aula, haciendo tutorías personalizadas con los alumnos, hablando con los padres, hablando con los EAP, estando presente en los recreos, en los comedores escolares, en el transporte escolar, año tras año, junto con las iniciativas y debates políticos de los que ahora soy también partícipe en el Parlamento, configuran una visión panorámica muy necesaria, muy conveniente para que, al menos en mi caso, la rama del árbol no me impida ver la totalidad del bosque. Por consiguiente, cuando los miembros de esta Cámara discuten, debaten sobre la educación, pero no tienen hijos o no han tenido alumnos en la etapa obligatoria, desenfocan la realidad del mundo educativo, porque su perspectiva es restringida y, por lo tanto, queda desenfocada esa realidad creando pues, unas realidades paralelas, unas ficciones o realidades virtuales, que incluso pueden llegar a ser letales para los niños. Este es el caso que quiero hoy denunciar aquí a través de esta interpelación, apelando a su sentido de la responsabilidad, señor González Cambray, como conseller d'Educació, pero también a su sentido común como padre y como educador, profesor, que también lo ha sido, aunque sea más o menos de forma efímera. El programa Coeduca't, de supuesta educación afectivo-sexual, es una herramienta de perversión de menores que debe ser eliminado de la escuela. La cruda realidad nos indica que las políticas de educación sexual iniciadas en España desde los años 90 han fracasado, dejando un panorama desolador en la afectividad y el desarrollo emocional de los menores. El consumo de pornografía es cada vez más precoz, se inician a los 8 años los niños. Las infecciones de transmisión sexual han aumentado de manera alarmante, concretamente entre las mujeres se ha multiplicado en un 1000% en los últimos 7 años. Solo en Barcelona las violaciones han aumentado un 51% respecto al 2021. Un 23% de los menores entre 12 y 15 años asegura haber tenido solicitaciones de carácter sexual en algún momento por parte de un adulto en Internet. 1 de cada 4 alumnos percibe casos de bullying en su colegio, etc. En este contexto, el año 2019, el Departament d'Educació aprovechó para imponer el programa Coeduca't, una nueva fórmula en la supuesta educación sexual basada en la perspectiva de género como receta infalible, como panacea de todos los males. Coeduca't impone una única visión antropológica de la educación afectivo-sexual, según la cual el placer es el fin último y el objetivo principal de la sexualidad, postergando la dimensión afectiva, espiritual, comunicativa de la sexualidad. Además, la identidad sexual se concibe como una decisión personal y prescinde de cualquier referencia a la biología humana. Todo ello abre la vía al sentimentalismo y al relativismo e incita a los niños a escoger una identidad a la carta, previamente teledirigida por grupos de presión, un producto de ingeniería social que puede cambiar en cualquier momento según los caprichos de estos grupos y de los medios de comunicación o de los gobiernos de turno. Es, por tanto, un grave atentado a la dignidad del niño, a la configuración de su equilibrio psicológico, imponerle la duda de su sexo desde los 3 años, como contempla el programa Coeduca't, edad en la que los niños necesitan certezas,
con las que, una vez asentada su personalidad, puedan elegir a su debido tiempo, con sólida opinión informada y libremente, su proyecto de vida. Coeduca't controla que todos los juguetes, los juegos, los cuentos, el lenguaje que se emplea en el aula, las actividades académicas y extraacadémicas, las situaciones cotidianas del día a día en la escuela, las tutorías, se aborden desde la perspectiva de género. Además, y le pongo casos concretos, no son cosas pues, que hayan caído del cielo, hay talleres y actividades como, le voy a citar solamente dos ejemplos. El taller de sensaciones se pretende enseñar a niños de 3 a 5 años a explorar la masturbación en la infancia como un hecho normalizado y ejercicio de placer y autoconocimiento. Esto lo encontrará en el programa Coeduca't, página 50. La afectividad también, otro ejemplo quería proponerle, la actividad Els plaers són nostres, dirigido a niños de primero y segundo de ESO, de 12 a 14 años, se habla de las zonas erógenas del cuerpo y su posible estimulación como los besos, las caricias, la masturbación y el sexo oral. Lo puede encontrar en la página 59 y 60 de este programa. El Departament d'Educació dissenya estas intrusiones sin tener en cuenta la opinión de las familias. Esto es lo más grave, que no son un agente social más de la educación, sino los principales responsables del cuidado y la educación de los hijos. ¿Cómo puede ser que en los temas que abarcan la dimensión afectiva y sexual de los niños, los padres no tengan absolutamente nada que decidir ni que establecer al respecto? En la actualidad es imposible suministrar un medicamento en la escuela, en horario escolar, a un menor sin el consentimiento expreso y firmado de los padres. Sin la autorización expresa y firmada de los padres, firmando un boletín al uso, los alumnos no pueden ir a visitar el zoo o un museo. Sin embargo, para explicar cómo practicar sexo en edad infantil, ni se informa a los padres ni se pide su consentimiento. O sea, esto sí que es un atentado a la protección del interés superior del niño. Los padres, con sentido común, quieren que sus hijos crezcan en un entorno afectivo sano, basado en el trato respetuoso hacia los demás y hacia uno mismo, reconociendo la dignidad de cada persona y su valía intrínseca, sin utilizarla jamás como medio para alcanzar otro propósito. Para ello, la educación en los afectos es básica. El tono afectivo que rodea a los niños va a determinar su actividad ante la vida. En la medida en que se desarrolle en un ambiente positivo, positivo de estabilidad, de cariño y de equilibrio, su personalidad crecerá de manera positiva, fuerte y con seguridad. Por ello, el sentirse querido y contar con una alta autoestima están íntimamente relacionados. La sexualidad es una dimensión más de la persona y es importante educarla. La educación afectivo-sexual es necesaria porque somos seres sexuados y la sexualidad es un elemento básico de la persona. Es importante hablar de ella con un lenguaje claro, adecuado a cada edad de los hijos. En la educación afectiva y sexual nos jugamos muchos aspectos del futuro de nuestros hijos. Por eso defendemos la existencia y la posibilidad de elección entre diferentes alternativas de programas de educación sexual que tengan en cuenta los valores que los padres consideran importantes para el bienestar de sus hijos. La edad óptima para abordar algunos temas. Acabo. Este programa es una intolerable intromisión de la Generalitat de forma absolutamente ideologizada en la educación de nuestros hijos. Por eso presentamos esta interpelación, para dar a conocer este programa de adoctrinamiento, para dar la batalla en sus imposiciones ideológicas que perjudican a nuestros menores y para exigirle, señor González Cambray, que por favor, apelando nuevamente a su responsabilidad como conseller d'Educació, como educador, como profesor que lo ha sido y como padre, ponga fin de manera inmediata a este programa de pseudo-educación afectivo-sexual llamado Coeduca't. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, vicepresidenta. Bien, me ha parecido entender, señor González Cambray, que me ha acusado de mentir cuando he leído la página 50 y las páginas 59 y 60 del programa Coeduca't, que pueden encontrar ustedes en la web.
Bueno, pues a lo mejor no lo he entendido bien, pero creo que sí que ha dicho usted esto. Además ha dicho que hemos hecho difusión de información falsa en los colegios. Bueno, pues mire, si quiere otro ejemplo, yo le leo la página 55, que esta no se la había dicho, pero se la digo ahora, la página 55 del programa Coeducat, que va dirigida a los alumnos de educación primaria. Tengo aquí, si quiere, luego se lo puedo pasar, tengo todas las páginas fotocopiadas. En el material dice así: projector o pantalla, vídeos, curts o fragments de pel·lícules on surtin representacions d'escenes sexuals. Diu, aquestes poden trobar-se en algun muntatge ja realitzat en una plataforma de difusió del material audiovisual o bé realitzar una selecció pròpia amb material que l'equip docent pugui considerar rellevant. No le vuelvo a leer la página 50, 59 y 60, pero tengo esto a su disposición por si le interesa para corroborar quién es el que ha mentido. Señor González Zambray, usted acaba de corroborar precisamente el desastre, la inutilidad de las políticas afectivo-sexuales del programa Coeducat, iniciado en 2019, aportando más datos. En el último tramo de su intervención ha aportado más datos de pues el panorama desalentador en relación con la violencia hacia los niños en el ámbito escolar y en el ámbito educativo. Por lo tanto, es que lo acaba de decir usted con otros datos que yo no había aportado anteriormente. Bien, vuelvo a apelar a su sentido común. Voy a intentarlo, aunque posiblemente no obtenga un resultado adecuado, pero bueno, yo vuelvo a apelar a su sentido común y le animo a que aparque ahora sus apriorismos de partido. Y le recuerdo que, y creo que lo sabe usted bien, un niño a los 3 años necesita certezas, lo he repetido antes, para sentirse feliz, para disfrutar de un estado emocional equilibrado, motivo por el cual en el ámbito familiar sus padres incentivan su autoestima, su bienestar afectivo-sexual, las normas de convivencia, la sociabilidad, los hábitos alimenticios, la higiene, la sinceridad, etc. Asimismo, en la escuela también ha de colaborar en la educación que recibe el niño en la familia, mediante su maduración psicológica, motriz, cognitiva y en la etapa de educación infantil con contenidos básicos que no dependen del arbitrio o del capricho de un programa sin evidencias pedagógicas positivas, sino que depende de la experiencia contrastada, experiencia educativa, contrastado con el éxito objetivo. Estos contenidos fundamentales, tratados en las 4 áreas curriculares en educación infantil, que ahora no las voy a comentar, son, en concreto, los contenidos son los colores, la escritura y el reconocimiento de los números, del 1 al 10, las figuras geométricas, el cuadrado, el círculo, el triángulo, las seriaciones geométricas, las seriaciones de las nociones espaciales, dentro, fuera, arriba, abajo, delante, detrás, cerca, lejos, los cuantificadores, mucho, poco, más, menos, nociones temporales, los adverbios de tiempo, la grafomotricidad, es decir, la direccionalidad y orientación en el espacio, la lectoescritura, las letras en mayúscula, vocales, etcétera. Bueno, pues para no cansarles, pero usted sabe bien los contenidos básicos que están ya recogidos en los currículums educativos en la etapa de infantil. Bien, en definitiva, en el minuto que me queda, los padres son, o tendrían que ser, los últimos responsables en la educación de sus hijos y saben lo que les conviene para llegar a ser las mejores personas posibles. No pueden eludir esa grave responsabilidad porque está en juego su felicidad. La escuela debe proteger la labor que los padres han realizado previamente en casa y no corromperla con programas como el Coeducat. Mire, le voy a poner rápidamente un ejemplo que creo que es muy gráfico. Como usted sabrá, el filósofo ilustrado Rousseau escribió un libro de memorias y anécdotas al final de su vida, en 1776, titulado Ensoñaciones del paseante solitario. Y en uno de los capítulos recoge una experiencia que tuvo él con un amigo suyo paseando por el Valle d'Isère. El amigo, al ver unos arbustos cargados de bayas aparentemente apetitosas, se lanzó a comerlas, mientras Rousseau le contemplaba impertérrito. Un pastor, al verlo comer esas bayas, le gritó, «Ojo, que son venenosas». El amigo escupió los restos y preguntó a Rousseau si él sabía que no se podían comer. A lo que el filósofo respondió
que sí, que sabía que no se tenían que comer. Enfadado le recriminó el amigo no haberle advertido. La respuesta de Rousseau fue lo contrario que debería hacer cualquier educador que se precie de serlo. Debes experimentar tú solo, sin coacciones, el conocimiento, aunque eso suponga tu propia muerte. Muchas gracias.